Hola, esta vez hablemos de los circuitos en serie y paralelo. Comencemos con los circuitos en serie. Dos elementos se encuentran en serie si solo cuentan con una terminal en común, es decir, una terminal de un elemento se encuentra conectada solamente a una terminal del otro elemento, o si el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente. Como se muestra en este circuito, podemos decir que este circuito está en serie, ya que cuenta con solo una terminal en común. Sin embargo, en el otro circuito podemos decir que no está en serie, ya que estos dos elementos se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente. Así que de esta forma no es un circuito en serie y de esta forma es un circuito en serie. Principio de circuito en serie. Corriente. La cantidad de corriente es la misma a través de cualquier componente en un circuito en serie. Es decir, la corriente que pasa por la resistencia R1, R2 y R3 va a ser la misma para cada una de las resistencias. Resistencia. La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Es decir, la sumatoria de R1, R2, R3 va a ser igual a la resistencia total en un circuito en serie. Simplemente sumamos 3 más 10 más 5 y así sabremos cuál es la resistencia total de este circuito. Voltaje. El voltaje de suministro en un circuito en serie es igual a la suma de las caídas de voltaje individuales. Como podemos explicarlo en este circuito, nos dice que el voltaje va a ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en cada uno de las resistencias en el circuito. Es decir, la caída de voltaje en R1, la caída de voltaje en R2 y la caída de voltaje en R3, la sumatoria debe ser igual a la suministrada en la fuente. Uso de la ley de Ohm en un circuito simple de resistencia única. Aquí podemos usar la ley de Ohm en un circuito como ya podemos o ya conocemos que este circuito es serie. Aplicamos la ley de Ohm diciendo que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Por qué buscamos corriente? Porque vemos en el circuito que nos da el valor de la fuente y nos da una resistencia. ¿Qué faltaría en este circuito? Una corriente. ¿Cómo se saca? Mediante la ley de Ohm se dice que el voltaje entre resistencia es igual a la corriente. La corriente entonces sería 9 volts entre la resistencia, que nos da un total de 3 mA. Uso de la ley de Ohm en circuitos con múltiples resistencias. Vemos este circuito en serie que tiene varias resistencias y no conocemos el voltaje a través de R1, solo el voltaje total suministrado por la batería a través de la combinación en serie de tres resistencias. Y tampoco conocemos la corriente a través de R1. No podemos hacer ningún cálculo con cualquiera de las fórmulas. Lo mismo ocurre con R2 y R3. Entonces, ¿qué aplicamos aquí para resolver este ejercicio? Primero,
podemos encontrar la corriente en R1 diciendo que la corriente en R1 es igual al voltaje en R1 entre la resistencia. ¿Cómo calculamos el voltaje en R1? Multiplicando la corriente en la resistencia 1 por la resistencia. Para resolver estas ecuaciones tendríamos que buscar el valor del voltaje conociendo la corriente. Como la corriente en un circuito en serie es igual para todas las resistencias, se calcularía la resistencia total sumando estas tres resistencias, dándonos la resistencia, y con ese valor calculamos la corriente del circuito. Decimos que la corriente total es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total. Ya conociendo la corriente, podemos calcular el voltaje en R1. Multiplicamos el valor que calculamos de la corriente por 3 y lo sustituimos en esta fórmula. Y así sucesivamente entre todas las resistencias. Aquí podemos ver lo que les acabo de explicar combinando múltiples resistencias en una resistencia total equivalente. Sumamos todas las resistencias para sacar la resistencia total, nos da 18 kiloohms. Nos quedaría de esta forma. Y dice que la resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Aquí estamos aplicando o ejemplificando que es totalmente cierto este enunciado. Calcular la corriente del circuito usando la ley de Ohm. Con el mismo circuito sacamos la corriente, voltaje total entre R total, y nos da que la corriente total es igual a 9 voltios entre 18 kiloohms, dándonos un valor de corriente de 500 microamperes. Y podemos corroborar que la cantidad de corriente es la misma a través de cualquier componente en un circuito en serie. Calculamos el voltaje de los componentes usando la ley de Ohm. Para R1 calculamos voltaje es igual a corriente por R1. Para R2, para el voltaje en R2 sería corriente por resistencia 2. Para voltaje en R3 sería corriente por resistencia 3. Sustituimos los valores y podemos de esta forma saber el voltaje o la caída de tensión en cada uno de los componentes de este circuito en serie. Y vemos que la tensión de alimentación en un circuito en serie es igual a la suma de las caídas de tensión individuales. Si sumamos 1.5 más 5 más 2.5, nos da un total de 9 volts como la suministrada en el circuito.